de todo esto que estamos hablando. Gracias por venir, Mariano. No, por favor, gracias por invitarme. Esto de pasar al sexto lugar es muy trascendente, muy importante, ¿no? Sí, es algo que empezó allá por 1970, donde Brasil, el primer milagro brasilero ocurrió en aquella década. Se le puede asignar a Delfín Neto un poco este milagro económico que está teniendo hoy, y la política industrial en la primera etapa. Ese milagro es más que nada un milagro a partir de una política industrial, protegiendo al mercado y generando una burguesía empresaria muy importante en Brasil. ¿Bien? Que es posible también generar una gran burguesía empresaria porque tenés 200 millones de habitantes. Lo cual, si uno protege el mercado y no tiene que salir a buscar mercados afuera, tiene su propio mercado para generar grandes empresas. Claro, diríamos, lo que digo siempre para las empresas, la caja chica la tienen asegurada. Exactamente. Entonces, pero han hecho que se desarrollen competitivamente en grandes casos, y ya a partir de la década del 90, con Cardoso comienza, y luego lo sigue Lula, de empezar a hacer políticas de consolidación y de internacionalización de esas empresas. Ellos producen acero también, o sea, es fundamental, ¿no? Esos han logrado hoy en día tener toda la producción de combustibles, que no es menor. O sea, más allá que son importadores. Con los descubrimientos. Sí, aparte con el desarrollo de la refinación propia. Claro. Bien. Han logrado tener petroquímica, han logrado tener acero, más allá que obviamente van a tener acero porque tienen el mineral de hierro, o sea, tiene ese beneficio. Pero han desarrollado también una industria que abastece a su mercado doméstico, y al haber bajado el riesgo a partir de los 90 con Cardoso, luego con Lula, y manteniendo esa política de Estado que se le llama, que es trascendental para los países. Los países son soberanos y persisten en el tiempo, por lo tanto necesitan de políticas de Estado que trasciendan en el tiempo a las gestiones. Esa famosa distorsión, o por lo menos desde el punto de vista sociológico, aquello que se decía, en Brasil existe solamente la clase alta o la clase baja, se ha cambiado. Brasil ha evolucionado de forma distinta, ¿no? O sea, claro, tiene una buena clase media ahora. Hay una clase media, incipiente. ¿Bien? ¿Sigue esa distorsión? Sigue, sí, obviamente. Lo mismo que en Chile, ¿no? El gran tema es que nos vamos equiparando con Argentina, porque nosotros nos degradamos y ellos mejoran. Entonces, en esa cosa. Pero la distribución del ingreso es muy inequitativa aún en ese país. Lo que pasa es que la clase media que se va incorporando y darle acceso al crédito, estabilidad macroeconómica, bajos niveles de inflación, hacen que, si es una clase media, media-baja, empiece a consumir otros bienes. O sea, se olvida solamente de la subsistencia a pasar a consumir otros bienes. Ahora yo te pregunto una cosa. Si en algún momento estábamos nosotros pensando, o por lo menos que surgía de las informaciones periodísticas, el gran endeudamiento que tenía Brasil, y paralelamente la evolución que tienen, porque corrían paralelas, ¿no? La gran deuda que tenían y al mismo tiempo el gran desarrollo. ¿Cómo juega este aspecto? Bueno, Brasil, cuando nosotros... tenía más deuda que nosotros. Después del default de Argentina y 2 años posteriores, estuvo al límite. Caminó sobre la cornisa. Lo que pasa es que estamos hablando de un país grande, y a su vez tenía mucha deuda doméstica, que con la devaluación que hubo entre 2002 y 2003, si recordamos, que, así es, le permitió licuarla en parte, y luego el mundo le jugó a favor. Estuvo preparado con políticas macroeconómicas ordenadas, de manera tal de que a partir de 2003, con la baja de tasas a niveles del 1% en el mundo y la liquidez que buscaba países emergentes, porque en los desarrollados no había rendimiento, y este boom de liquidez mundial, Brasil logró ponerse de moda y empezar a reestructurar su deuda a más largo plazo, y tiene una deuda muy importante, porque sigue siendo muy importante, no es menor. Por eso mismo tiene que hacer una política fiscal muy ordenada Brasil. Hoy en día, de hecho, Manteiga anuncia un paquete de expansión económica con créditos baratos, con subsidio de empresa, etcétera, para tratar de
salir de este mal humor que hay respecto al crecimiento de Brasil, pero en paralelo se anuncia un paquete de ordenamiento fiscal, que lo viene haciendo desde que entró la presidenta actual. Ahora, el éxito de este posicionamiento es atribuible en un alto porcentaje a Lula o viene por inercia como consecuencia de lo que dijimos de todo esto del petróleo, del acero, de la fábrica de aviones, en fin? No, hay que ir un poco más atrás, hay que ir primero al primer milagro que le dio esta base industrial. Cardoso. O sea, recordemos que nosotros antes importábamos bienes de capital desde Estados Unidos y Europa. Hoy sustituimos como proveedor de bienes de capital a esos dos países por Brasil. Entonces, y eso fue posible porque en los 80 no podíamos. Eso fue posible a los 70 y la consolidación que hizo el gobierno de Cardoso. Y obviamente Lula lo que hizo es darle poder de consumo a esa clase baja, que antes no existía. ¿En qué nos beneficia o qué nos perjudica toda esta situación de Brasil ahí arriba? A ver, si uno lo mira aceptando que ya no somos la reina de Latinoamérica, la verdad es que Brasil, Brasil, un vecino tan cercano, un socio que nos necesita estratégicamente, crezca y su mercado doméstico crezca, nos posiciona como un proveedor de bienes para ese mercado. Hoy las exportaciones de manufacturas industriales dependen de cuánto mandemos a Brasil. No es que tenemos una industria que exporta a todas partes del mundo. No, exporta principalmente a Brasil y a algunos productos específicos. Quiere decir entonces que independientemente de ser soja dependientes, también somos Brasil dependientes. Hoy cuando uno analiza el mundo, no me importa mucho lo que pasa en Europa, no me importa mucho lo que pasa, son tres variables. Me importa cuál es la paridad cambiaria dólar-euro, porque eso me va a repercutir en la segunda variable, que es qué precio van a tener las commodities, principalmente la soja y algunos minerales. Y tercer punto, qué puede pasar en Brasil. Si Brasil, su mercado doméstico crece a tasas muy bajas, estamos en un problema. Si Brasil crece al 7% como en 2010, nos permite tener ese 9% o más que tuvimos de crecimiento en la Argentina. Obviamente después está todo el mercado doméstico, toda la política doméstica. Ahora yo pregunto, ¿cómo juega el aspecto de China en todo esto? O sea, frente a la crisis del mundo, frente a lo que ha ocurrido en el mundo, China ha restringido un poco la producción, ha tenido, es decir, incluso ha disminuido absolutamente la capacidad laboral, ha atenuado determinadas cosas como consecuencia de las crisis. ¿Qué pasa si eso sigue evolucionando? Porque también hay mucha gente que está dependiendo de China. Sí. Y entonces tenemos como polos especiales, ¿no? Hay dos puntos que afectan a Brasil y Argentina, porque son dos países dentro de la región, los dos países con industria. Chile, mientras no se le toque el cobre y el salmón, anda bastante bien, no importa mucho el tema industrial. Primero es qué pase con la demanda de alimentos de China. Y la verdad es que ya incorporó, la sociedad ya la incorporó al mercado. Y se sigue incorporando en el mercado, en las ciudades, pobladores rurales que necesitan alimentos. Por lo tanto, podemos tener estos vaivenes que tenemos actuales de los precios de las commodities, pero van a seguir en términos elevados. No hay que esperar los milagros de $600 la tonelada de soja. Pero a 450 no es un mal número, obviamente. Cierran todos por eso, te firman todos. Hoy prefieren dar $400 y lluvia. Claro. Ahora te pregunto, volvamos un poco a nuestro país, tenemos un minutito, y esto tiene que ver un poco con la quita de subsidios y como consecuencia el aumento de las tarifas y los servicios. ¿Cómo va a repercutir? Sobre todo teniendo en cuenta que la presidenta en un momento determinado dijo, no se vayan a desvirtuar las cosas y no vayan a pedir más de lo que corresponde. Estamos en un porcentaje X para pedir los salarios más o menos adecuados. ¿Qué puede llegar a pasar frente a esto, no? O sea... A ver, la economía 2012 empezó un nuevo ciclo. Tuvimos el ciclo 2003-2007, donde todo era expansivo, no había ninguna escasez, o sea, llamémosle. O sea, uno podía emitir y no generaba inflación, tomaba empleo y no generaba aumento salarial. Era muy fácil hacer política porque era decidir hacer política expansiva. Tenías el salario barato, o sea, el salario en dólares muy bajo. 2007 comienzan a notarse las escaseces
¿Qué quiere decir? El desempleo bajó, las presiones salariales eran mayores, agotamos recursos energéticos, agotamos capacidades instaladas de las industrias y consecuentemente empezaron a sentirse las distorsiones. ¿Que se cubrieron con qué? Con que teníamos caja. Teníamos caja y damos subsidios, teníamos margen para aumentar